Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desde la Izquierda, programa en vivo de La Izquierda Diario México que retoma un análisis sobre la situación de la clase trabajadora con un punto de vista desde la izquierda. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas en esta emisión especial de nuestro programa Desde la Izquierda, que consiste en una mesa de debate con 4 panelistas invitados sobre la vigencia y actualidad del pensamiento y la obra de León Trotsky. Este foro es parte de las actividades que estamos realizando desde la Red Internacional de Diarios de la Izquierda Diario y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas en homenaje a León Trotsky a 80 años de su asesinato a manos de un sicario estalinista. Hoy nos acompañan Máximo Modonesi, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. También está con nosotros Manuel Aguilar Mora, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante de la Liga de Unidad Socialista. Nos acompaña también Yara Villaseñor, integrante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas. Y también nos acompaña Pablo Prinari, también parte del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y del Centro de Estudios e Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Cada uno de los 4 participará por 15 minutos, luego leeremos las preguntas que ustedes mismos nos hagan llegar y finalizaremos este foro con una nueva ronda de participaciones de 5 a 7 minutos. Antes de darle la bienvenida formalmente a nuestros invitados y dar paso a sus intervenciones, quisiera recordarles que si se lo perdieron, no aún pueden ver el evento Trotsky 2020 que se transmitió el sábado pasado y aún está disponible en las redes de La Izquierda Diario México y la red en español de La Izquierda Diario. Máximo, Manuel, Yara y Pablo, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este espacio de debate sobre la vigencia del pensamiento de León Trotsky. Gracias, muchas gracias. Gracias, Diana. Hola a todos. Buenas tardes a todos. Y bueno, para empezar con estas intervenciones, vamos a darle la palabra a Máximo Modonesi, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, para su primera intervención. Sí, buenas tardes, casi buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes, con queridos amigos y compañeros y los que nos escuchan. Y bueno, pues es un tema importante. Yo no soy trotskólogo y aquí vamos a hablar de un gigante, de un personaje de una trascendencia extraordinaria, sobre el cual han corrido merecidos ríos de tinta. Hay un Trotsky, obviamente, actor político, un Trotsky teórico, hasta un Trotsky historiador, y un legado teórico práctico de fundamental trascendencia. Yo personalmente quisiera como lanzar así un par de reflexiones como a modo también de abrir el debate. Sé que además con los compañeros tenemos unos debates interesantes y creo que vale la pena seguir por esa senda. En particular en relación con dos cuestiones que me parecen fundamentales del legado de Trotsky, que algo que cruza, digamos, la teoría de la revolución permanente y el programa de transición. O sea, como dos elementos, bueno, obviamente el programa de transición está fundado en la teoría de la revolución permanente. Me parece que ahí hay algunas intuiciones que sin duda son geniales, que tienen un valor histórico político indiscutible, más allá de que hay aciertos, desaciertos, polémicas en torno a ellas. Y creo que también hay hipótesis actuales, pero su actualidad creo que merita una reflexión más crítica, como una revisión crítica, además de que tendrán que ser obviamente sometida al criterio de verificación práctico. Eso será por la historia política la que nos dirá, pero sí quisiera como problematizar un par de cosas en torno a esa, primero sobre revolución permanente y después sobre alguna cuestión planteada en el programa de transición, que me parecen realmente cruciales. No se trata de hacer arqueología aquí, se trata realmente de sacar principios para la acción política, y creo que hay materia para pensar y para pensar el presente, sin duda. Entonces, en primer lugar, el tema de la revolución permanente, creo que sin duda pensar desde la lógica de la revolución permanente es un requisito para pensar en clave socialista el presente. Es decir, cómo podemos pensar como socialistas y en términos de socialismos un presente en donde el socialismo no está a la orden del día inmediato, sino a través de un dispositivo que permita entreverar, engarzar, pensar combinaciones, cruzamientos, como lo plantea
la teoría de la revolución permanente, no solo en la dimensión, si quieren, internacional de la teoría, sino propiamente en esa secuencia de tareas, pasajes, de relaciones de conexiones entre elementos de reforma, de transformación, de cuestionamiento del capitalismo y la perspectiva socialista como una clave de entendimiento de la realidad y una clave de acción sobre la realidad. Entonces creo que ahí hay algo que nos permite evitar el etapismo y todas las trampas del etapismo. El etapismo que de alguna manera estanca la cuestión socialista y la proyecta, digamos, en un futuro indeterminado y por lo tanto no opera en el presente como clave, digamos, de lectura. Entonces creo que ahí hay algo sin duda crucial y creo que en el programa de transición eso se traduce en algo que me parece también crucial, en superar la dicotomía entre programa mínimo y programa máximo. Y entonces en situar como las luchas cotidianas como puente y como un lugar desde el cual se puede actuar en clave de radicalidad socialista aun cuando se esté, digamos, insertos en una lógica que es todavía interna a las dinámicas capitalistas y que tiene una clave reformista. Entonces, cómo operar en clave de reforma sin caer en el reformismo. Hasta ahí yo creo que vamos bien, o sea, vamos bien en el sentido, yo me encuentro totalmente de acuerdo y creo que hay un gran potencial y es algo absolutamente actual. Ahora, yo lo que creo que ahí hay una cuestión, y ahí planteo más bien un problema, es que eso está planteado desde una lógica de, digamos, desde cierto finalismo socialista. O sea, en la teoría de la revolución permanente, incluso en el programa de transición, en el fondo está como el principio de la certeza del socialismo. Es decir, como clave de lectura. O sea, lo que se está haciendo, operando en clave de lucha socialista, es porque, en última instancia, hay una línea que camina hacia el socialismo. El socialismo vendrá. Hay un momento en donde me parece que en el programa de transición dice, las leyes históricas son más poderosas que los aparatos burocráticos, ¿no? Como diciendo, al final están las leyes históricas y ahí hay algo, por lo tanto, que según yo es un poco problemático porque me pregunto cómo podríamos traducir la lógica de la revolución permanente sin dar por supuesto el triunfo de la revolución socialista o el advenimiento del socialismo. Es decir, porque creo que hay algo que entra un poco en tensión y produce incluso cierta cacofonía de consignas, de que la revolución socialista triunfará y por ello entonces hay que actuar en esas claves. No, yo creo que una lógica de revolución permanente actualizada en un presente en donde tenemos dificultad en pensar el socialismo como una posibilidad inmediata, o sea, entre la disyuntiva socialismo-barbarie tenemos la posibilidad del socialismo y la probabilidad de la barbarie, digamos. O sea, entonces, en ese sentido, ¿cómo salirnos de esa lógica de las leyes históricas? O sea, la teoría de la revolución permanente no basada en el supuesto de esa opción como de ese punto de llegada, de ese finalismo teleológico, sino en términos de que la lucha socialista vale la pena en sí misma. Y que por lo tanto el proceso de transición, lo voy a decir así, y las luchas cotidianas que caracterizan la transición y la transición misma es un proceso de lucha. Digamos, no es un proceso que no tiene forzosamente un punto de llegada. El contenido es el proceso, el contenido son las luchas. Ya después, que haya un desenlace socialista, eso lo dirá la historia y no hay ley que nos lo garantice y no hay proceso adecuado que nos lo garantice. Ahí viene también un cuestionamiento a la propia consistencia de la fórmula. O sea, la fórmula no garantiza, o sea, no hay una teoría en términos de digamos, de una fórmula incluso atinada, y ahí vengo después a la segunda parte, a la cuestión de la dirección revolucionaria. O sea, que nos garantice ese desenlace. Entonces, digamos, hay una tentación incluso determinista en eso. O sea, de un cierto determinismo, que me parece que habría o sea, yo sé que muchos compañeros, o sea, digamos que todo el movimiento trotskista hoy en día no es que está en esa tesitura, pero creo que en la formulación teórica está ese peso específico. Entonces, habría que pensar en esa dirección. En ese sentido, digo, un poco jugando con la fórmula de Marx y Engels, o sea, el comunismo es un movimiento real, pero es un movimiento real de lucha que transforma la realidad.
pero no forzosamente que niega y supera el estado de cosas existente. Sí, lo supera constantemente, es un proceso de transformación. O sea, la lucha socialista transforma la realidad y es un contrapeso permanente al capitalismo y eventualmente abre la puerta al socialismo. Pero no hay, digamos, ese. Entonces, revolución permanente es movimiento revolucionario permanente, no es conseguimiento de acontecimientos revolucionarios permanentes. Es decir, no es una secuencia de procesos revolucionarios acabados, de triunfos revolucionarios. Es una secuencia de luchas revolucionarias. Y ahí paso a la segunda cuestión que quería plantear, que tiene que ver con lo siguiente. O sea, me parece que el programa de transición, de alguna manera, tiene algo de eso. O sea, es una transición subjetiva, no objetiva. Pues digo, es un poco una provocación lo que estoy diciendo. O sea, lo que se plantea, lo que se puede plantear, no es que lo que se plantea, porque digamos, el programa de transición también tiene su historicidad y está situado en su contexto, digo, no hay que tampoco estarle haciéndole decir cosas que no dice, o sea, no quiero tampoco decir, ahora ustedes no se han dado cuenta que en el programa de transición dice otra cosa, no, pero a lo que voy es que sí hay algo que me llama la atención, porque de alguna manera, o sea, si asumimos eso, que la revolución permanente como secuencia de movimiento revolucionario, de emergencia, de oleadas, de, digamos, de algo subjetivo, o sea, también está la cuestión de, bueno, o sea, ¿qué significa decir la crisis histórica de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección del proletariado? O sea, ¿qué significa? O sea, no solo es un tema, digamos, ligado a cierta forma de la dirección concreta. Bueno, ya habría que ver, o sea, ahí se hablaba concretamente de direcciones burocráticas, reformistas, traidoras. Sobre eso a lo mejor vuelvo. Pero el punto es que hay un momento en donde me parece que en el propio programa de transición se habla de una cosa que me parece que es muy actual, o sea, de una maduración de las condiciones objetivas, frente a la cual hay un desfase de las condiciones subjetivas, ¿no? Entonces se está planteando el tema. Ahí sí viene una cosa bien interesante, que no es ese determinismo mecánico de la secuencia de procesos revolucionarios. Es que hay momentos de gran desfase, es decir, una gran madurez de condiciones revolucionarias objetivas, pero una inmadurez. Y dice, me parece el programa, de hecho dice algo así, madurez del proletariado y su vanguardia, o sea, en términos de la generación anterior y de la generación presente. Pero digamos, ahí está hablando de una cuestión propiamente subjetiva. Digo, lo habla en un momento, se habla en un momento específico de eso, pero me parece que ahí está la clave. O sea, el tema de la dirección revolucionaria, me parece que no es solo el clave de las dirigencias y de las vanguardias. Es un problema, o sea, yo sí asumiría la fórmula, a lo mejor distorsionándola un poco respecto a su contexto histórico, de que sí, la crisis histórica de la humanidad se reduce a la crisis de la dirección del proletariado, sí, más bien, no a lo mejor no a la dirección, a la constitución subjetiva del proletariado, o sea, de las condiciones objetivas de existencia de un actor político capaz y susceptible de colocarse frente a la crisis y resolverla en su favor, digamos, en favor de una salida civilizatoria distinta, una salida socialista, etc. O sea, en ese sentido, creo que el programa de transición y también la teoría de la revolución permanente nos ofrecen un poco, o sea, pueden ser entendidas así, en términos de una secuencia de constitución de un sujeto capaz de luchar y de colocarse en ese lugar, no tanto como un programa de transición al socialismo, de un programa de transición a una etapa de emergencia de la lucha socialista que vuelva a ser protagonista de la historia. Y ya veremos después para qué nos da. O sea, si nos da realmente para un escenario de transición al socialismo en términos de superación de un modo de producción y del fin del capitalismo. Pero el punto es, me parece que eso es crucial. Y además creo que en el trotskismo hay mucha materia prima para pensar el sujeto. O sea, así como todo pensamiento marxista tiene a veces tentaciones deterministas como tentaciones voluntaristas. Siempre existe esa tensión y esa tentación de resolver el análisis en clave determinista, es decir, son las leyes de la historia, o de resolverla en clave voluntarista, es decir, depende de la lucidez y la combatividad y la honestidad y la congruencia de la dirección revolucionaria. O sea, como tentaciones de simplificar el análisis. O sea, siempre está, digo, está en todo pensamiento marxista, eventualmente esa doble tentación, a veces incluso que se va pasando de una cosa a otra, así, en un lapso de una misma conversación. Pero a lo que voy, eso es importante porque también entiendo que
lo que está en el programa de transición, que aprecio mucho, que tiene que ver también con eso, insertarse en las luchas cotidianas, en el sindicalismo de masas, que es ese llamado al antisectarismo, digamos, esa cuestión de cómo salirse de esa esquina sectaria, en donde, bueno, los sectarios son siempre los que están a tu izquierda, obviamente, es como una definición de los que están a tu izquierda, o sea, no es, pero en el fondo hay un principio también de constitución del sujeto. El pensar críticamente el sectarismo es un profundo llamado a pensar la constitución de una subjetividad. Y creo que uno de los legados también de Trotsky es ese pasaje a pensar el pluralismo socialista, la democracia socialista, pensar esa que no está, que va más allá de también de la crítica que no deja de ser brutal y aparte merecida a las direcciones oportunistas, incluso a la cobardía pequeño burguesa de las burocracias, a toda esa, digamos, retórica que no solo es de época, pero además es muy situada en términos de a quién se refería en función de qué procesos históricos. Claro, la dureza del debate, pero al mismo tiempo un llamado a participar de ese proceso y a ser parte de algo que además yo siento que necesariamente tiene que ser en esa etapa más defensiva, en esa etapa en donde lo que podemos hacer de socialismo tiene que ver con la constitución de luchas y de sujetos que luchen en clave anticapitalista y ir con una perspectiva socialista, que asuman la revolución permanente como un método, digamos, y que puedan asumir el programa de transición también como una guía para combinar radicalidad con lucha por reformas, pero también que convivan con otros actores, porque necesariamente habrá que convivir y habrá que ser confederales en una etapa de reconstitución de un frente de lucha con esas características. Entonces, bueno, yo creo que esas son reflexiones que tengo, digamos, y que me parecen que tienen que ver con el legado de Trotsky y, claro, de la tradición trotskista, y que creo que son muy actuales, porque además tienen la fuerza y la capacidad de tratar de responder a la pregunta cómo podemos seguir siendo socialistas en contextos adversos y sin tener la certeza de tener una revolución socialista, incluso como salida de la crisis capitalista. O sea, la misma crisis capitalista, la crisis de hegemonía que podemos estar viviendo hoy, mañana o pasado mañana, o sea, obviamente no tenemos, digamos, no solo certeza, yo creo que ni siquiera tenemos digamos, una alta probabilidad de que eso en el curso de nuestras vidas nos permita vivir un giro socialista a escala mundial. Y al mismo tiempo hay que sostenerlo, hay que sostener esa perspectiva. ¿Cómo sostenerlo sin inventar consignas fuera de lugar, extemporáneas? Digamos que cómo recuperar esos principios que están en esa tradición, en ese legado de Trotsky, sin sonar anacronísticos y afinando, sintonizándolos con las necesidades del presente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a Máximo Modonesi, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora vamos a darle la palabra a Yara Villaseñor, integrante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y la agrupación de Mujeres Pan y Rosas. Les recuerdo que tienen 15 minutos para esta primera ronda de intervención. Muchas gracias, Diana. Bueno, yo quería referirme en este debate a la vigencia del legado de Trotsky para pensar la lucha por la emancipación de las mujeres. Algunos aspectos podrán dialogar, ¿no?, con elementos que virtió ahora Máximo en su intervención, y sobre otros podré regresar en la segunda participación. Pero me parece que bueno, a 80 años, ¿no?, del asesinato de León Trotsky, que es básicamente el más grande estratega revolucionario del proletariado y del proletariado internacional, asistimos a un nuevo ciclo abierto de la lucha de clases, ¿no? Esto es consecuencia de los efectos de la crisis del 2008, pero que han sido profundizados con la pandemia, ¿no? Y me parece que plantea este escenario múltiples desafíos para quienes militamos hoy bajo la perspectiva de la revolución socialista. Bueno, habrá que empezar planteando someramente entonces quién era Trotsky, ¿no?
digamos, como elemento introductorio. Pero bueno, antes de eso, solo quiero mencionar, es muy interesante y pensamos su debate, o digamos su legado, ¿no? En debate hoy en día, porque desde finales del año pasado asistimos también, ¿no? A una serie de movilizaciones, en particular de revueltas contra el golpismo de la derecha y el imperialismo en países como Bolivia, como Ecuador, como Chile, donde particularmente una generación muy joven de hombres y de mujeres trabajadores, pero muchos de ellos que venían de la experiencia del combativo movimiento estudiantil chileno, pusieron en jaque a Piñera y, bueno, fueron procesos que se vieron interrumpidos por la pandemia, pero que no está dicho que estén cerrados, ¿no? Justamente fueron catapultados por un descontento social, ¿no? Frente a la pauperización de la vida, frente a la precarización laboral, los despidos y la desocupación, así como frente a la violencia descarnada que vivimos cotidianamente, pues generaron una dinámica que empieza a romper esa normalidad, ¿no? De la clase dominante, y además se está expresando de forma muy aguda, en particular entre aquellos sectores de la población que más sufren los estragos del capitalismo, ¿no? Entre ellos, pues por supuesto destacan quienes hoy están encabezando las revueltas contra la violencia policial y el racismo de los estados capitalistas, ¿no? En particular del estado norteamericano, de Estados Unidos, así como en particular destaca el imponente movimiento de mujeres que tiene 5 años, que digamos entró pateando la puerta grande y ha demostrado que se va a quedar y que está, digamos, en toda la disposición de trastocar una cotidianidad que es sostenida por un patriarcado milenario y por el matrimonio bien avenido que tiene con el capitalismo. Pero pues en ese contexto pensemos por qué Trotsky hoy, ¿no? Trotsky entonces, muy brevemente comentamos, pero pues fue dirigente de la Revolución Rusa de 1905, en 1917 junto a Lenin dirigió la Revolución de Octubre, después se convirtió en jefe del Ejército Rojo y venció a 14 ejércitos imperialistas que querían derrotar la revolución. Tras la muerte de Lenin en 1924, ya con un proceso de burocratización, bueno, con los inicios del proceso de burocratización estalinista en la URSS, Trotsky se dedicó a organizar la oposición de izquierda en Rusia y a nivel internacional, precisamente para combatir a una burocracia que liquidó la democracia de los soviets, liquidó los consejos obreros y campesinos y que hacía retroceder de manera muy acelerada las conquistas de la democracia obrera, ¿no? Precisamente fue esa burocracia estalinista la que persiguió a Trotsky y a cientos de miles de oposicionistas, asesinándolos, torturándolos, deteniéndolos, desapareciéndolos, y pues logró el asesinato de Trotsky en 1940 aquí en México, ¿no? El legado de Trotsky representa una invaluable guía para la acción revolucionaria, o por lo menos eso es uno de los elementos que están presentes en el debate de hoy, ¿no? Hasta dónde tiene una lectura escolástica o hasta dónde tiene una función que nos permite utilizar su legado, sus elaboraciones, ¿no? Las batallas políticas que dio durante su vida militante para pensar los desafíos de hoy, ¿no? Y bueno, y además, no solamente por la personalidad que encarna Trotsky, sino porque sintetiza las batallas estratégicas de la Tercera Internacional, ¿no? Una internacional que desde su primer congreso inscribió en sus banderas la necesidad de luchar por la organización de las mujeres proletarias y que tuvo política, ¿no? Para precisamente desarrollar subjetivamente una verdadera generación de mujeres revolucionarias, militantes de las filas del bolchevismo, pero también del movimiento comunista internacional. Trotsky escribe en uno de sus libros más conocidos sobre este tema, es decir, sobre la cuestión de la mujer, que se llama Problemas de la vida cotidiana, una frase que a mí me parece sintetiza la convicción y claridad que tenía esa generación de revolucionarios sobre la importancia de atraer a las mujeres obreras a la lucha por el socialismo, una condición necesaria para la emancipación femenina, ¿no? Lo que el comunismo le ofrecerá a la mujer, en ningún caso podrá dárselo el movimiento femenino burgués. Mientras exista la dominación del capital y de la propiedad privada, la liberación de la mujer es imposible. Pero Trotsky no fue el único que levantó esta perspectiva.
Alejandra Kollontai, la primera mujer en ocupar un ministerio, comisaria del pueblo para la seguridad social, decía que la costura, la limpieza, el lavado se debían transformar bajo el Estado obrero, ¿no?, una vez triunfada la revolución, en ramas de la economía tal como la metalúrgica o la minería. Inés Armand, otra muy destacada bolchevique, luchaba particularmente por convencer de la necesidad de acabar con la esclavitud doméstica, y en uno de los congresos de las mujeres obreras y campesinas denunció enérgicamente la doble carga de las trabajadoras en las fábricas y en el hogar, apuntalando la importancia que tenía, por lo menos desde su perspectiva, para el movimiento comunista internacional y para el gobierno obrero en Rusia, tener política para estos sectores de la población. Lenin también decía que la verdadera emancipación de la mujer debía incluir no solamente la igualdad, sino también la conversión integral del trabajo doméstico al socializado. Y será precisamente en la segunda ley de la teoría de la revolución permanente, una de las principales elaboraciones de Trotsky, que él planteará una relación indisoluble entre la revolución, que arranca el poder de los capitalistas y los expropia para acabar con el régimen burgués, y una dinámica disruptiva de cambio y modificación de las diversas esferas de la vida cotidiana que se devienen, ¿no?, devienen de la revolución misma, pero que a la vez la constituyen. La sociedad, decía Trotsky, sufre un proceso de metamorfosis, y en este proceso de transformación, esta nueva etapa es consecuencia directa de la anterior. Este proceso conserva forzosamente un carácter político, o lo que es lo mismo, se desenvuelve a través del choque de los distintos grupos de la sociedad en transformación. A las explosiones de la guerra civil y de las guerras exteriores suceden periodos de reformas políticas. Las revoluciones de la economía, de la técnica, de la ciencia, de la familia, de las costumbres, se desenvuelven en una compleja acción recíproca que no permite a la sociedad alcanzar ese equilibrio. Esto expresa que Trotsky tenía una visión lejana del economicismo, del que acusan el marxismo quienes quieren ridiculizarlo, y que percibía como condición necesaria para la realización de un ambicioso y enormemente creativo proyecto de emancipación de la humanidad, esta política para enfrentar y abordar la cuestión de la mujer. Las y los bolcheviques apostaron a la eliminación de la esclavitud doméstica y a la igualdad de condiciones materiales como claves de la lucha contra la opresión a las mujeres. Por eso el gobierno revolucionario construyó guarderías, lavanderías, comedores públicos y subsidiados. Por eso otorgó a la mujer representación jurídica frente al Estado, que al mismo tiempo fue secularizado. Dejaron de perseguir, o bueno, el gobierno obrero dejó de perseguir la homosexualidad, la prostitución, otorgó el divorcio, el aborto, y se jugó a elevar el nivel político y cultural de las masas femeninas atrasadas, como una de las principales tareas del gobierno obrero. Al servicio de esto, precisamente, la Internacional Comunista en sus 4 primeros congresos, antes de la burocratización, se jugó a movilizar con la mayor energía a fin de despertar a las masas femeninas, agruparlas e instruirlas en el espíritu del comunismo a toda la militancia de la Internacional, con el objetivo de atraer a las obreras a las filas de los partidos comunistas y de fortalecer constante y resueltamente su voluntad de acción y de lucha. La participación activa de las mujeres obreras en todas las acciones y luchas del proletariado revolucionario, decían, en las huelgas, en las insurrecciones generales, en las manifestaciones callejeras y rebeliones a mano armada, tiene que ser una consigna que, digamos, toda la militancia impulse, ¿no?, con relevancia. Me parece muy importante esta frase, más a la luz de los puntos de reflexión, los nodos que planteaba Máximo, porque demuestra también la importancia no solamente de tener político en lo general, sino de poder en lo concreto, en lo cotidiano, apuntalar, empujar a que las mujeres avanzaran, ¿no?, en jugar un rol todavía más protagónico en la vida política del nuevo Estado revolucionario que se erigía. Hoy, cuando se trata de combatir todo prejuicio patriarcal, por ejemplo, sobre la debilidad inherente de las mujeres producto de nuestra naturaleza, frente a los discursos victimizantes y biologicistas que tiene el feminismo liberal o radical, ¿no? Me parece que estas palabras son totalmente vigentes, y eso que fueron escritas hace casi 100 años, en 1922.
El estalinismo, con su reacción contrarrevolucionaria, retrotrajo todas las conquistas de la Revolución Rusa y tergiversó las posiciones del marxismo revolucionario sobre la cuestión de las mujeres para justificar su política conservadora y utilizó una filosofía de cura que además gozaba del puño del gendarme, es decir, que fue impuesta con todo el aparato represivo del estalinismo. En 1936, ya para entonces, es decir, poco tiempo después de la Revolución de Octubre, menos de 2 décadas después, la idea central de la extinción de la familia, el derecho y el Estado fue desechada. Al igual que la homosexualidad y la prostitución, el aborto fue prohibido, argumentando que la mujer no puede tener el derecho de rechazar las alegrías de la maternidad, ¿no? Una de nuestras principales batallas hoy como socialistas, como militantes revolucionarias, es erradicar la idea de que el estalinismo tiene algo que ver con el marxismo revolucionario. Trotsky desarrolló una lectura sobre la cuestión de las mujeres que se opuso por el vértice con el discurso oficial de los partidos comunistas, que años después de la muerte de Stalin, en los 70, sostuvieron un marxismo dogmático, tergiversado, y que fueron cómplices de las políticas reaccionarias de los llamados socialismos reales, en confrontación con un feminismo radical emergente que agrupó a cientos de militantes de izquierda que rompieron con el marxismo por derecha, en general, ¿no?, en la mayoría de los casos, decepcionadas del machismo dentro de sus organizaciones que tenían una tradición estalinista o guerrillera. El feminismo liberal y radical, que topó con un callejón sin salida, ¿no?, recluido en su contracultura marginal o adaptado a las políticas de redistribución de la riqueza, que implicó su integración a los espacios de la democracia burguesa, fueron incapaces de frenar el ataque desmedido que se extendía sobre las mujeres pobres y trabajadoras de la mano de la implementación del neoliberalismo que atacó a toda la clase obrera, ¿no? Entonces, el legado de la Cuarta Internacional es básicamente lo único que permite mantener limpias las banderas del comunismo y defender que no son cuestiones disociadas la lucha por la transformación radical de la sociedad y de la lucha por la emancipación de las mujeres. Voy a acabar brevemente esta parte, pero digamos, como parte de una generación que tuvo, digamos, donde no está puesto en cuestión el rol protagónico que jugaron las mujeres en la retaguardia, en el frente, en la defensa, en el trabajo clandestino, ¿no?, agitando, siendo dirigentes teóricas, políticas, organizadoras, ¿no?, como fueron miles de militantes bolcheviques, o de la Tercera Internacional, entre cuyos nombres también destacan Luxemburgo y Zetkin. Me parece que vale la pena recuperar hoy todo ese legado para pensar que tener política para organizar a las trabajadoras y para convencerlas no solo de tomar el cielo por asalto, sino de la enorme necesidad de prepararse para combatir el Estado burgués, sus instituciones, sus fuerzas represivas, de buscar la unidad a toda costa con sus compañeros de clase, ¿no?, es decir, entre los hombres y las mujeres de una clase obrera cada vez más multiétnica, racializada y altamente feminizada, tiene que ser la base de atraerlos a las filas de los y las comunistas, ¿no? Puesto que representamos hoy la mayoría del proletariado mundial, no solamente a nivel internacional, sino también en México, y una situación de cada vez más ataque, más violencia racista, feminicidio, precarización laboral, tiene que ponernos a pensar cuáles son las peleas políticas y por qué la enorme e imperiosa necesidad que tiene el movimiento de mujeres emergente hoy de abrazar la estrategia revolucionaria para pensar todas las esferas de la vida y su transformación radical. No solamente la esfera productiva, sino aquellas que se ven propiamente como privadas, incluso relacionadas, por ejemplo, a los afectos y a la sexualidad. Y bueno, para eso recuperamos el legado de Trotsky y cierro con una frase: es imposible, ¿no?, avanzar en estas tareas si no es sobre la base de una profunda convicción, un profundo deseo de cultura y progreso que se ha encarnado en todo el conjunto de la clase trabajadora, en particular en sus sectores avanzados, por acabar con ese sometimiento y degradación que milenariamente las instituciones, el Estado, las tradiciones, las costumbres y la cultura preservan, garantizando, digamos, la opresión de las mujeres.
Muchas gracias a Yara Villaseñor, integrante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Les recuerdo a quienes nos están viendo en esta transmisión que pueden enviarnos preguntas para los invitados de esta transmisión especial a 80 años del asesinato de León Trotsky. ¿Cuál es la vigencia de su pensamiento? Vamos ahora con la intervención de Manuel Aguilar Mora, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante de la Liga de Unidad Socialista. Muchas gracias, compañera. ¿Tengo que mantener el teléfono en mi oído o lo puedo poner abajo? De preferencia cerca de ti, por favor. Uf. ¿Así está bien? ¿Así Sí. está bien? Sí, así está bien, Manuel. Muchas gracias a los compañeros de Izquierda Diario México por esta invitación y para encontrarme con los estimados camaradas que me han precedido, como son Lara, como es Máximo. Muchas gracias. Y también, por supuesto, para estar junto con Pablo, que me seguirá. Es muy importante esta reunión porque, como ya se ha dicho, es un aniversario muy actual, muy vigente, muy pertinente de nuestro gran maestro, nuestro gran guía político, el más grande estratega revolucionario del proletariado en el siglo XX, León Davidovich Trotsky. Su actualidad se lee en todos los periódicos, se lee en todas las pantallas de televisión, en todo el mundo digital, del mundo de las líneas, de los archivos, del mundo digital, punto. Es una crisis de la humanidad la que estamos viviendo a partir de la pandemia que se inició este año. No se puede negar entonces que estamos viviendo realmente una crisis del capitalismo gravísima, que solamente se puede comparar con las crisis del capitalismo más fuertes que ha habido, en especial la que tuvo lugar hace casi un siglo, en 1929. Así que en ese aspecto, la actualidad del mensaje trotskista, bolchevique, leninista, esa actualidad que plantea que la revolución es algo que está en la agenda histórica, no en la agenda de un año ni de varios años, ni siquiera de un lustro. Podríamos decir que ni siquiera de una década, porque tenemos más de una década, por ejemplo, ya tenemos casi más de 20 años que no ha habido revoluciones. Pero el problema de la actualidad de la revolución, según nos dijeron Lenin, Trotsky, a partir de lo que significó el triunfo de la Revolución de Octubre en 1917, se abría un periodo de crisis de la humanidad porque el sistema capitalista estaba en crisis y iba a profundizar sus crisis. Íbamos a entrar a una situación en donde, al mismo tiempo que la crisis económica, esta crisis económica de guerra, de competencia, de terribles conflictos comerciales, financieros, monetarios, etcétera, se iba a desenvolver también, iba a poder desembocar en crisis militares, es decir, las crisis de las guerras iban a estar al orden del día. Y en efecto, en el siglo XX hubieron dos espantosas guerras y después de las guerras mundiales de 1914, de 19 y de 39, 45, ha habido innumerables guerras que ha significado que no ha habido prácticamente un año que no ha habido un tipo de guerras entre países, entre varios países, etcétera. O sea, los conflictos de un sistema mundial, de un sistema decadente a nivel global, son evidentes a partir de la Primera Guerra Mundial, y esta concepción no ha dejado de ser actual, con sus altas y sus bajas, claro está, muy importantes, porque por supuesto las contrarrevoluciones, los momentos en que las grandes potencias contrarrevolucionarias, por ejemplo, en 1945-46, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se impusieron al mundo con una guerra fría en que los dos grandes bloques contrarrevolucionarios, encabezados por Washington por un lado
y por Kremlin, la burocracia soviética por otro, parecía que congelaban al mundo en su Guerra Fría, pero no fue así. Evidentemente, el siglo XX, inclusive en esa época, siguió teniendo conflictos, siguió teniendo mucha fuerza en su crisis sin parar. Estas crisis hoy las estamos viendo fuertemente. Hoy las estamos viendo en la pugna que determina a la situación mundial entre China y la Unión, entre China y Estados Unidos, las crisis que se dan y las guerras que se dan en Siria, las guerras que están potencialmente en Irán, la guerra que potencialmente se anuncia en estos últimos días entre Turquía y Grecia, y las crisis sociales que ante todo han significado las diferentes cuestiones que se dan en América. América es un continente claramente en crisis, en rebelión, y esto, hay que decirlo, es un hecho que se da en el país más importante, el país clave del sistema mundial. A raíz del asesinato de George Floyd, hace unos 2 meses, hemos visto cómo también en Estados Unidos ha habido una rebelión ciudadana, ha habido la erupción de grandes movilizaciones como nunca se habían visto en ese país desde la época de los años 30 y más, una rebelión ciudadana que tiene en crisis precisamente al presidente Donald Trump y que posiblemente plantea para las próximas elecciones de noviembre una de las peores crisis políticas que Estados Unidos ha presenciado en este momento. Y por supuesto en América Latina, esta crisis también se está dando con la decadencia y la derrota de lo que se llamaron los gobiernos progresistas, de los gobiernos nacionalistas revolucionarios, como por ejemplo el de Venezuela, que es claramente un régimen en crisis total, y que ha abierto la oportunidad histórica extraordinaria de que precisamente en América Latina está claro que la alternativa superadora única para lograr que se planteen las soluciones que realmente necesitan los pueblos de este subcontinente es una crisis que se va a superar solamente con una situación, con una solución anticapitalista. Es imposible entender lo que está pasando en América Latina sin ir al fondo, a la raíz de esta crisis histórica que es el sistema capitalista de la región. Es una profunda rebelión anticapitalista la que se está gestando en América Latina, que de una manera muy distorsionada se ha expresado en los últimos 20 años en forma decadente, en forma crítica, porque todas las soluciones progresistas, todas las propuestas alternativas de los grupos que eran no socialistas, sino nacionalistas revolucionarios, o como el chavismo, que buscaba ser socialista, pero que en realidad no lo era, fracasaron. La única crisis superadora, la única forma superadora para esta crisis tan terrible que vivimos en América Latina es anticapitalista. Y por lo tanto, internacionalista. No se puede concebir una revolución en México sin entender lo que puede ser la revolución en Centroamérica, o sin entender las repercusiones que una revolución en México tendrá en Estados Unidos. No se puede entender una solución de los problemas de Argentina, de Brasil, sin que tengan inmediata consecuencias en los países vecinos. Es una solución internacionalista. Ya no hay ya espacio para revoluciones nacionales, entre comillas. Es hacia una revolución internacionalista la que estamos yendo. Por supuesto que surgirá en un momento, por supuesto, en las fronteras nacionales. Evidentemente su origen será nacional, pero su dimensión, y ahí está uno de los aspectos fundamentales de la relación permanente de Trotsky, es internacionalista. Y en este momento decir eso es decir que es socialista. Así que la actualidad de la revolución socialista, desde el punto de vista objetivo, como ya se ha dicho en otra intervención, desde el punto de vista objetivo de la madurez de las condiciones objetivas que tanto Trotsky consideraba que eran fundamentales para entender su estrategia revolucionaria, nos da
nos da el optimismo, nos da la gran satisfacción de que esa convocatoria que aquí en Coyoacán, cuando vino en su último exilio, el gran Trotsky entendió perfectamente que la solución de los problemas de América Latina, de un continente balcanizado, completamente fraccionado por la intervención de los imperialismos, tanto europeos como sobre todo norteamericanos, era una solución de unificación de los pueblos, una unificación de las fuerzas revolucionarias, especialmente del proletariado, pero también de los campesinos, pero también de las diferentes secciones explotadas y oprimidas por el capitalismo, una unión de estos pueblos, que no se podía pensar en soluciones, en redenciones, en soluciones nacionales, en la posibilidad de que pueblos aislados superaran sus terribles problemas. Él convocó desde hace 80 años a la Unión de Repúblicas Socialistas de América Latina. Creo que hoy, más que nunca, podemos decir, estamos precisamente llegando a un momento en que esta consigna, esta lucha es más actual que nunca. No se puede entender la lucha de Honduras, no se puede entender la lucha de Colombia, no se puede entender la lucha de Chile, sin una lucha solidaria de los pueblos vecinos de Argentina, de Perú, de Guatemala, de México. Y por supuesto, la lucha que está dándose en Estados Unidos nos da optimismo de que también en Estados Unidos no se puede concebir la lucha de Estados Unidos sin el apoyo del pueblo mexicano, porque hay más de 30 millones de trabajadores del proletariado de Estados Unidos, mexicanos o de ascendencia mexicana, sin los cuales no puede haber una revolución, no puede haber un movimiento emancipatorio realmente digno de ese nombre en Estados Unidos. En el propio Estados Unidos está claro que esta estrategia, esta concepción de la lucha integrada internacionalmente entre todos los pueblos para realizar esa gran estrategia, esa gran meta que es las repúblicas federadas socialistas de América y de América Latina y también de América, no se puede dar tampoco sin la participación del proletariado de Estados Unidos. Y en México, más que cualquier otro país de América Latina, esto es fundamental. No podemos entender la revolución y el proceso revolucionario de emancipación y de liberación del pueblo mexicano sin una concepción de unidad, de solidaridad con el pueblo de Estados Unidos, con ese pueblo multinacional, afroamericano, asiático, hispánico, como se llama a los de origen latinoamericano en Estados Unidos, y por supuesto el proletariado blanco. Ese proletariado multinacional de Estados Unidos es un aliado fundamental de las luchas latinoamericanas de nuestros pueblos. Creo que este aspecto del internacionalismo proletario que Trotsky representó tan claramente es hoy más que nunca actual. Y con esto quiero, por supuesto, terminar diciendo que la conferencia que recientemente se propuso y se planificó desde Argentina para que participáramos muchos grupos socialistas de Estados Unidos y de América Latina es un gran logro que anuncia lo que puede ser el futuro de la unificación, de la solidaridad de los diferentes grupos revolucionarios de América Latina con los de Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel Aguilar Mora, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante de la Liga de Unidad Socialista. Vamos a la última intervención de esta primera ronda con Pablo Prinari, parte del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Pablo. ¿Se escucha ahí? Te escuchamos perfectamente. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas noches ya, y bueno, saludar en primer lugar a Máximo, a Manuel, a Yara, y bueno, y por supuesto a ustedes que están ahí en el estudio y en la producción de este foro virtual. Y bueno, muchas gracias por todo, por el esfuerzo y por supuesto por la
invitación para participar. Yo lo primero que quería decir es que, bueno, evidentemente, como ya plantearon algunos de los compañeros que me antecedieron, este foro nosotros lo estamos realizando en un marco internacional pues muy convulsivo y una importante e histórica crisis del sistema capitalista que se expresa en distintos niveles, digamos, ¿no? En el terreno sanitario, por supuesto, pero en el terreno económico, político y social, donde todas las tendencias que veníamos viendo previamente en los años anteriores se han ido acrecentando muchísimo. Y efectivamente la situación actual no se puede entender sin considerar la dimensión de la lucha de clases, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los acontecimientos previos que vimos, es decir, las rebeliones que cruzaron países semicoloniales e imperialistas en el año anterior, como también que durante los meses previos emergió tempranamente durante la misma pandemia la resistencia en distintos sectores de la clase trabajadora, como particularmente entre los trabajadores precarizados, de la salud, y lo cual también se expresó no solamente en otros países del mundo, sino también en México, donde se sumó además en determinados momentos sectores de trabajadores de las maquiladoras. Sin duda podemos discutir los alcances y los límites de todo esto, pero lo importante creo que es considerar que en el marco de la actual crisis económica se abre la posibilidad de que veamos en el futuro nuevos y mayores enfrentamientos entre las clases, procesos más agudos de revolución y de contrarrevolución que son una posibilidad abierta y donde por supuesto va a estar planteado y abierta la posibilidad a partir de la intervención de los revolucionarios de que los mismos avancen en un sentido positivo desde el punto de vista de la lucha de los explotados. Por eso creo que es fundamental el legado estratégico, político y programático de Trotsky, y yo en particular me quería referir a 4 o 5 cuestiones que considero importante para dejar planteadas. En primer lugar, que efectivamente la situación que vivimos, la profundidad de la crisis que hay, plantea considerar la actualidad del programa de transición elaborado por Trotsky en los albores de la Segunda Guerra Mundial para armar a la entonces recién formada Cuarta Internacional. En ese sentido, aunque bueno, seguramente después lo podré profundizar en una segunda participación, creo que es importante resaltar que para Trotsky, digo por lo que decía Máximo, no hay un pensamiento teleológico, es decir, de que el fin esté asegurado. En eso se distancia Trotsky claramente de las visiones más socialdemócratas o más positivistas del marxismo, y si plantea efectivamente que la historia es más fuerte que los aparatos contrarrevolucionarios, no se refiere a que el socialismo esté asegurado, para nada, sino que la lucha de clases en los momentos más álgidos, más revolucionarios, no puede ser contenida, su desarrollo, su emergencia, por la simple voluntad de las direcciones. Pero el lugar de la estrategia y de la acción política es central en el pensamiento de Trotsky. De hecho, hay un texto que él escribe poco tiempo antes de ser asesinado, Clase, Partido y Dirección, donde él plantea que en los momentos más álgidos de la lucha de clases, ¿sí?, en los momentos revolucionarios realmente, la acción de la clase obrera se orienta a 180 grados en oposición a su dirección, digamos, ¿no? Pero que eso no alcanza ni resuelve, ni puede por sí mismo resolver el problema de si la clase trabajadora tiene o no un partido revolucionario para afrontar las tareas que plantea los problemas de la insurrección y de la toma del poder, digamos, ¿no? En ese sentido, Trotsky rescata, por supuesto, la espontaneidad de la acción de las masas, pero desde el punto de vista del resultado y del triunfo revolucionario no es para nada espontaneísta, digamos, ¿no? Sino que ve una articulación, una interrelación inseparable entre la acción del movimiento de masas, la acción espontánea de la lucha obrera y popular, respecto a la acción del factor consciente, de la dirección. Ahora, dicho esto, más allá, por supuesto, de la indudable validez histórica del programa de transición para el momento en el cual fue escrito, lo importante a destacar para mí es que Trotsky ahí despliega un método para la intervención de los revolucionarios y para que estos puedan acrecentar su influencia entre las masas trabajadoras en momentos, además, donde hay una profunda crisis, pero también una debilidad extrema de los revolucionarios, como es el momento en el cual escribe el programa de transición, pero que podríamos, por supuesto, tomarlo en cuenta y en consideración para el momento presente en ese sentido. Por eso es que plantea la necesidad de establecer un puente entre las necesidades actuales y las reivindicaciones de los trabajadores y la lucha contra el capitalismo y los regímenes que lo sostienen, mediante un programa que conduzca efectivamente a la toma del poder. Y la vigencia de esto es palpable hoy. Por ejemplo, para enfrentar los millones de despidos que se abaten
en la clase trabajadora, levantar la consigna de reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, con salario ajustado automáticamente de acuerdo a la inflación, es sin duda, articulado con la expropiación de toda empresa que cierre o despida, implica comenzar a cuestionar las ganancias capitalistas. Levantar eso y convertirlo en fuerza material puede ser una gran herramienta para unificar las filas obreras que hoy están golpeadas por la gran precarización y para dotar a la vanguardia combativa de un programa y una política para pelear en ese sentido. Si en los momentos de estabilidad capitalista había quienes declaraban como perimido el programa de transición, la crisis actual tiene el efecto, sin duda, de volver muy actuales los planteamientos de Trotsky en ese sentido. En segundo lugar, otro aspecto que me parece clave resaltar es que el pensamiento de Trotsky, bajo la perspectiva de la teoría de la revolución permanente, plantea el camino para unir la lucha de la clase trabajadora con los movimientos contra la opresión y para vincularlos a una estrategia de lucha por el poder. Nosotros sabemos de la vigencia que esto tiene en los países oprimidos como México. Por ejemplo, la cuestión agraria, la independencia nacional, y más recientemente, por supuesto, la vigencia que tiene la cuestión ambiental, así como respecto a las demandas del movimiento de mujeres. Ahora bien, como un ejemplo muy, muy presente de esto, yo me quiero referir en particular a los acontecimientos, o tomar como ejemplo de esto, los acontecimientos en Estados Unidos, los cuales mostraron también que ahí vuelve al centro la necesidad de la unidad de los trabajadores con los demás oprimidos, como se vio en la emergencia del movimiento antirracista que recorrió Estados Unidos los meses previos y que ahora parece que está, como estamos viendo en estos últimos días, reactivándose ante la represión policial. El desarrollo de este movimiento plantea la necesidad de que intervenga la clase obrera estadounidense, en la cual además hubo sectores que se dieron a luchar en los meses previos por sus demandas, haciendo propias las reivindicaciones de la lucha antirracista y llevando a cabo acciones independientes contra el régimen y los partidos de la reaccionaria burguesía imperialista. Esto es algo imprescindible en este momento para soldar la alianza entre los explotados y oprimidos y enfrentar en mejores condiciones, a partir de esta alianza, el desvío electoral que se busca propiciar con el voto al Partido Demócrata para las próximas elecciones, donde buscan que cambie el presidente pero que todo siga igual. El tercer aspecto que yo quería mencionar es considerar que sin duda cuando Trotsky estuvo en México, una de sus principales aportaciones fueron sus debates en torno al antiimperialismo y el internacionalismo. Por ejemplo, cuando, sin dejar de considerar el carácter nacionalista burgués del gobierno de Cárdenas, convocó ante las expropiaciones a los trabajadores ingleses y estadounidenses a apoyar activamente la lucha del pueblo de México por su soberanía nacional. Y después Trotsky discutió, por ejemplo, con Haya de la Torre y con el APRA peruano, respecto a la importancia fundamental de una política antiimperialista desde los países semicoloniales de la región ante Estados Unidos, y que además la misma estaba indisolublemente vinculada a buscar la unidad con el proletariado al norte del Río Bravo. Trotsky partía en esta cuestión partía de la necesaria articulación entre la revolución, o la dinámica de la revolución, en los países atrasados y los países imperialistas. Es decir, que la liberación de la clase trabajadora y los pueblos de América Latina tendría un aliado fundamental en la clase proletaria estadounidense, y a su vez que el pueblo estadounidense no se podía liberar sin enfrentar la opresión nacional que su propia burguesía llevaba adelante sobre otras naciones. Y esto mantiene vigencia hoy, cuando vemos la situación en la cual se encuentra América Latina y la ofensiva imperialista, ¿no? En México y en Estados Unidos, en ese sentido, por ejemplo, la izquierda debe también dotarse de esa tradición que muestra vivamente el legado de Trotsky. Por ejemplo, como hacen en este caso, como hacen nuestros compañeros de Left Voice en el corazón de Estados Unidos, planteando que es fundamental que la clase trabajadora y quienes se movilizaron y se están movilizando contra el racismo adopten una perspectiva antiimperialista y enfrenten y rompan a los partidos demócratas, republicanos, por supuesto, que son responsables por igual de las intervenciones militares, de los bloqueos y de la opresión contra los pueblos oprimidos del mundo y de nuestro continente. A la par que se busca la unidad con la clase obrera mexicana. Esta cuestión es fundamental, y en el caso de México además tiene un valor muy concreto la cuestión esta del internacionalismo, porque implica también aquí posicionarse claramente por plenos derechos y por libre tránsito para nuestros hermanos migrantes centroamericanos y contra la militarización de nuestra frontera sur por la Guardia Nacional que lleva adelante el gobierno de López Obrador.
Un cuarto aspecto que yo quería mencionar y me quería detener es que, sin duda, todos sabemos de la importancia que para Trotsky tenía la construcción de organizaciones revolucionarias, como planteaba previamente, tanto a nivel nacional como internacional. Como estratega de la revolución proletaria, ya lo mencionaba antes, sabía que para inclinar a favor del proletariado el momento de la decisión, es decir, el momento de la insurrección, de la toma del poder, era fundamental contar previamente con un partido de vanguardia con influencia de masas. Lo que es poco sabido es que para construir dicho partido, que no puede lograrse de la noche a la mañana, como sabemos, ante la debilidad de los grupos de lo que sería entonces la Cuarta Internacional y ante la fortaleza de los aparatos contrarrevolucionarios como el estalinismo y la socialdemocracia, durante los años 30, Trotsky aportó múltiples ideas para que los militantes marxistas se vincularan a los fenómenos más avanzados de ese momento. El objetivo era constituir organizaciones revolucionarias superiores a las existentes que pudieran encontrar un camino hacia las masas y disputar así la influencia de las direcciones reformistas. Y eso implicó múltiples tácticas pensadas de forma concreta, como por ejemplo el llamado entrismo, que buscaba empalmar con fenómenos progresivos y fenómenos de giro izquierda que se daban en la base obrera y juvenil de los viejos partidos socialdemócratas, y donde el objetivo era, por supuesto, impulsar que rompieran con sus viejas direcciones y que fueran la base de una organización revolucionaria superior a las existentes previamente. En particular también discutió con los trotskistas estadounidenses múltiples tácticas para que emergieran como una organización con una mayor inserción entre la clase obrera. Y Trotsky sostuvo esto, que es muy importante, volver sobre eso, que lo alejaba además del conformismo de las pequeñas sectas que no buscan caminos hacia las masas, mientras a la par discutía duramente contra, por ejemplo, el ingreso al Frente Popular por parte de Andrés Nin y del POUM en España, o en México contra la subordinación política y organizativa al cardenismo, que llevaba adelante el estalinismo. Lo cual, dicho sea de paso, esta cuestión en particular no fue entendida por muchos o fue tratado como letra muerta, más bien, por muchos que se consideraban trotskistas, quienes se adaptaron a nuestro continente en las últimas décadas al llamado progresismo latinoamericano y a sus partidos, como por ejemplo en el caso del chavismo, o en México en el caso del PRD y el Morena, ingresando incluso a estas organizaciones, a estos partidos. La actividad de Trotsky en torno a la construcción de partidos revolucionarios es una enseñanza muy importante para los marxistas del siglo XXI en ese sentido. Estamos en momentos preparatorios donde la crisis puede abrir el camino a nuevos procesos de la lucha de clases, y ahí no hay proceso automático de la historia, debemos llegar en las mejores condiciones posibles. En México, por ejemplo, esto implica buscar las vías para poner en pie una gran organización revolucionaria, socialista, internacionalista, que pueda ser alternativa tanto a la derecha como al partido de gobierno, el Morena, el cual, como sabemos, a pesar de su discurso progresista, muestra a los ojos de muchos que lo apoyaron, viéndolo como alternativa, que su interés es mantener la subordinación al imperialismo y garantizar los negocios de los capitalistas. Y esta es una discusión muy importante, muy imperiosa, para quienes nos reclamamos de la izquierda obrera y socialista, y para los sectores de la clase trabajadora y de la juventud que quieren avanzar en ese camino. Entonces, esto creo que igualmente esta discusión, es muy importante la discusión sobre la cuestión de la dirección, la discusión que plantea sobre el problema del programa de transición, y quería hacer una digresión sobre lo que comentaba Máximo. Evidentemente, digo, si pensamos las décadas previas al momento actual, no solamente se trató de una crisis de dirección, sino hay una crisis de la subjetividad del propio proletariado, es decir, de sus organizaciones, la destrucción de las mismas, el retroceso ideológico, etcétera, etcétera. Ahora, si pensamos el momento actual, tenemos que ver, yo creo, para plantearlo sucintamente, que hay, por una parte, estamos en un momento donde venimos de una ofensiva neoliberal muy fuerte, que implicó, por supuesto, duros golpes para la clase trabajadora, que está empezando a recomponer su acción, como estamos viendo desde el año 2011 en adelante, por poner un ejemplo cercano que tiene que ver con la primavera árabe, pero donde al mismo tiempo estos elementos que hay que la clase trabajadora, estos elementos de recomposición, hay un elemento que creo que no hay que dejar de lado, y con esto voy a ir terminando, para considerar que es la situación de las direcciones contrarrevolucionarias de las cuales hablaba Trotsky, que están
que están como aparatos internacionales, no se puede comparar y son infinitamente más débiles de lo que eran en ese momento. Es decir, hay una debilidad relativa, lo cual no quiere decir que no haya direcciones contrarrevolucionarias, pero el peso, por ejemplo, que tenía el estalinismo, la socialdemocracia, como dirección del movimiento obrero en los años 30 y los años 40, hoy es algo que no existe como tal, ¿no? Hay direcciones que actúan, pero desde el punto de vista histórico hay una situación de mayor debilidad relativa, digamos, ¿no? Y esto puede eventualmente ser una ventaja, obviamente, si los trotskistas si los revolucionarios, si los trotskistas construimos organizaciones revolucionarias, fogueamos y formamos cuadros, dirigentes, militantes, al calor de la lucha de clases, para prepararnos para jugar un rol decisivo en el ascenso de los trabajadores que se vislumbra, que se puede plantear como una posibilidad que se puede dar hacia adelante a partir justamente de los elementos de crisis que se expresan a nivel internacional, donde efectivamente nosotros los revolucionarios tenemos que jugarnos a confluir con los sectores más avanzados de la clase trabajadora para construir organizaciones superiores que puedan jugar un rol decisivo en conduciendo futuros procesos revolucionarios a triunfos. Bueno, para terminar ahora sí, yo quería hacer referencia al horizonte estratégico de Trotsky. Para él, la lucha por gobiernos de trabajadores que expropien a la burguesía, que rompan con el imperialismo, era sin duda el objetivo de la movilización revolucionaria de las masas. Pero eso estaba indisolublemente ligado a la lucha por acabar con el capitalismo a nivel internacional, tal como dice la tesis 10 de la Revolución Permanente, lo cual se expresaba también en el terreno político en poner en pie una internacional revolucionaria, la Cuarta Internacional, que hoy tenemos planteado reconstruir. El horizonte estratégico de Trotsky en ese sentido era la lucha por el comunismo, una sociedad sin clases que solo se podrá lograr acabando con la esclavitud asalariada a nivel internacional y poniendo los adelantos de la técnica al servicio de que cada quien trabaje de acuerdo a sus posibilidades y reciba de acuerdo a sus necesidades. Esta era la perspectiva bajo la cual escribía Trotsky que la burguesía había convertido al planeta en una sucia prisión y que hoy, podemos agregar, vemos bien que lo lleva a la catástrofe. La mejor forma, creo, de homenajear a Trotsky a 80 años de su asesinato a manos de un sicario estalinista es retomar la lucha por liberar al género humano de la explotación y la opresión capitalista para que las futuras generaciones disfruten la vida plenamente. Gracias. Muchas gracias a Pablo Prinari, miembro del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Vamos a pasar a la segunda y última ronda. Les recuerdo que en esta ronda tienen hasta 7 minutos para intervenir. Les voy a avisar cuando lleven 5 minutos para que puedan tener tiempo de cerrar su participación. Y precisamente algo que pues menciona ahora Pablo y que mencionaba también en transmisiones anteriores y que es algo que se ha estado retomando en todas las intervenciones de nuestros invitados y que además nos han hecho llegar ustedes en sus comentarios en esta transmisión, es precisamente no tener solo esta visión de la teoría y de la propaganda, sino poder pasar a una organización independiente y revolucionaria. Y bueno, sin más vamos a empezar con esta ronda. Máximo, empezamos contigo la ronda de cierre. Sí, bueno, puede ser breve y un poco, o sea, seguir un poco con la interlocución de lo que planteaba Pablo, porque fíjate, yo no estoy tan seguro que la debilidad de las organizaciones reformistas, tú las llamas contrarrevolucionarias, que sí, también cumplen una función contrarrevolucionaria, si es que la revolución está a la orden del día, que hay que ver en qué momento histórico se constituyen, sea una ventaja o no. O sea, para empezar, yo creo que existen y van a existir. O sea, en América Latina, el progresismo ha tenido su peso, sigue teniendo su peso en distintos países de América Latina, cumplen un poco esa función, no sé si contrarrevolucionaria, pero sin duda de canalizar en clave estrictamente reformista, muy acotado, muy no anticapitalista, y de convertirse de alguna manera en una solución intracapitalista de la crisis. O sea, al interior del marco capitalista, de solución de las aristas más de la crisis y de contención de la protesta, de desmovilización, de pasivización, etc. Ahora, entonces habría que ver si realmente están tan debilitadas, primero. Y segundo, preguntarse si realmente eso es una señal, digamos, es una ventaja.
porque me parece que en realidad hay como un proceso de acumulación de fuerzas de las clases subalternas que pasa también por ensayo y error y pasa por también un tránsito en esos ámbitos. Es decir, no me imagino un itinerario histórico pulcro y prístino y una capacidad de convocatoria radical que sea masiva sin un momento de transición, digámoslo así, en ámbitos de masas más confuso. Esa idea también muy gramsciana de las clases subalternas, que no terminan, digamos, con una forma poco clara y con conciencia poco clara y con una falta de definiciones. Hay todo, digamos, un aprendizaje histórico. Yo me preguntaría si ese aprendizaje, o sea, digamos, hay una acumulación de experiencias históricas, pero también hubo un proceso, digamos, de descomposición subjetiva. Tú también lo señalabas, yo estoy muy de acuerdo en eso. Entonces, si esa descomposición subjetiva implica desacumulación y por lo tanto hay que volver a pasar, a transitar incluso, no digo, no lo revolucionario y no los socialistas por esas organizaciones, pero las masas. Es decir, ¿por qué digo eso? Porque eso sí, habría que preguntarnos si nos saludamos positivamente cierto desplazamiento de masas que se terminan organizando en lugar de estar desorganizadas, aún bajo conducciones y direcciones que desvirtúan sus intereses. O sea, ¿es positivo o no? O sea, lo problematizo. No digo que yo diría tajantemente que es un proceso positivo porque tiene cierto grado de perverso, llamémoslo así, de desviación e incluso de contención, repito, como dije hace rato, y también incluso un papel que puede ser contrarrevolucionario si es que hay condiciones revolucionarias. Pero al mismo tiempo es una escuela y es un proceso que revierte la tendencia a la fragmentación, que revierte la tendencia al individualismo, que revierte... Entonces, se me hace que hemos, digamos, padecido muchas derrotas como para festejar o incluso, digamos, o sea, yo sé que no lo estabas festejando, estabas reconociendo que hay una descomposición subjetiva, pero estabas también de alguna manera diciendo es una ventaja no tener organizaciones paralelas o organizaciones poderosas, organizaciones reformistas. Entonces, también digamos, la baja de la tasa de sindicalización, con todo de que el sindicalismo tenía sus perversidades y sus lados, bueno, charros, neocharros, burocráticos en esas partes del mundo, no deja de ser una derrota y no deja de ser una forma de retirada de una subjetividad obrera que ocupaba un lugar por pasiva que fuera, por desvirtuada que fuera. Entonces, bueno, lo planteo como me parece que es problemática esa cuestión. Y bueno, eso nomás agregaría para seguir con la cuestión del debate. No, y la última decías de Trotsky. Sí, o sea, es obvio que Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci eran autores que no tendían a ser deterministas y tanto, por lo tanto, teleológicos. Y sin embargo, aun cuando lo eran menos, también hay que hacer cuenta. Esa generación obviamente estaba colocada en un escenario que aún en las condiciones de la derrota no dejaba de pensar que iba a haber lo voy a decir a nivel futbolístico, un segundo tiempo y eventualmente unos tiempos extras. O sea que el socialismo tarde o que temprano iba a recobrar una fuerza y había cierto peso. O sea, entonces, si bien pertenecen al marxismo, llamémoslo así, no teleológico, yo creo que los marxistas de hoy tenemos un aprendizaje todavía más fuerte respecto a eso. Y no forzosamente, digamos, y podemos reconocer que esos autores también eran hijos de su época y por lo tanto no forzosamente no estaban, digamos, no dejaban de considerar, decía Manuel hace rato, hay 20 años que no hay revolución, yo creo que más, yo no sé cuántos años, habría que ver cuál fue la última revolución socialista. O sea, esos autores pensaban que había habido una revolución rusa 10, 20 años antes, o sea, era un horizonte histórico corto. Nosotros tenemos una distancia de una revolución socialista triunfante, poderosa, que es distinta, que nos coloca en otra tesitura y en otra forma de pensar las cosas. Entonces, sí, está bien la puntualización respecto a esa generación. Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, y podríamos agregar otros autores, no pertenecían a ese marxismo mecanicista que pensaba que el tren de la historia iba derechito. Y sin embargo, tenían confianza, incluso ellos mismos casi, de vivir un momento de triunfo del socialismo. Y hoy nosotros estamos en otro lugar y hay que asumir ese otro lugar. Creo que nos corresponde como marxistas
no quiero decir el siglo XXI porque entramos en una cosa medio trillada ahí, ¿no? De formulita, pero como marxistas, digamos, muy contemporáneos de hoy, respecto de en qué horizonte nos colocamos de un potencial posible triunfo del socialismo. Y no es el de Trotsky, el de Gramsci, el de Rosa Luxemburgo, con todo que escribían desde una derrota, pero una derrota de una batalla, no de una guerra, digamos, digamos, no de una, bueno, yo no digo que se terminó, la historia no se terminó y la batalla no se terminó, pero no estamos en las mismas condiciones que estaban ellos para pensar el socialismo como una alternativa en el corto, mediano plazo. Nada más. Messi, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos ahora con la participación, la segunda y última participación de Yara Villaseñor. Ella es integrante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Sí, pues dos ideas y un poco, digo, en función de lo que estaba expresando en mi participación anterior, pero también de lo que se planteó entre las demás participaciones. Me parece que pensar, pensar los problemas que hacen a la cuestión de la revolución socialista hoy implican tanto al sujeto como a los propios procesos políticos que se desarrollan, ¿no? Para pensar, bueno, qué límites y qué alcances tienen. Y bueno, y contrastar eso, ¿no? En función de lo que nos han dejado las experiencias pasadas y las lecciones de otras gestas del proletariado. Yo creo que, digamos, coincido, o sea, me parece que dentro del marxismo, el trotskismo en particular ha pensado mucho la cuestión del sujeto, por lo menos lo ha planteado como un problema acuciante, además, ¿no? De primer orden, y bueno, parte de lo que yo quería reflejar en la exposición primera es que esa preocupación tuvo una consecuente orientación política y esfuerzo político por que fuera concretada en términos materiales en nuevas personalidades, ¿no? Individualidades que pudieran en un sentido encarnar esas lecciones y al mismo tiempo empujar que esas experiencias se generalizaran, pero que estuvo todo el tiempo, o sea, ese proceso de constitución de los sujetos me parece que estuvo todo el tiempo en contraste con los fenómenos de la lucha de clases, ¿no? Y que por lo menos para esta corriente del marxismo, el propio desarrollo, la acumulación de la experiencia en el caso de un sujeto colectivo, también, digamos, pasa por pensar, por un lado, que es fundamental probarse en la lucha de clases, pero que después hay periodos donde la lucha de clases baja o no hay situaciones revolucionarias o son directamente reaccionarias, más contrarrevolucionarias, pero que aún así esos escenarios son escenarios que forjan un temple, que permiten desarrollar una experiencia militante, sí y solo si están, digamos, vinculadas a poder cuestionar esa experiencia y generar acumulación en términos de poder transmitir, ¿no? esa experiencia a otras generaciones o a otras personas con las que se sacan conclusiones en común a partir del rol que juega el Partido Revolucionario, ¿no? Que me parece que recuperaba Pablo, pero que creo que es un elemento sin el cual yo no podría pensar hoy de qué manera puede aportar el legado de Trotsky y la acción, ¿no? La incidencia que pueden tener un pequeño puñado de revolucionarios a nivel internacional, como somos hoy los que formamos parte del movimiento socialista, digamos, para poder prepararnos frente a los acontecimientos que vienen, porque me parece que otro de los aspectos vigentes es que Trotsky tiene dos momentos, digamos, hay dos momentos fácilmente identificables en el pensamiento de Trotsky. Por un lado, lo que hace, ¿no? A las tareas de la toma del poder, ¿no? De la preparación de la insurrección, incluso los efectos que tiene para después el Estado obrero, ¿no? Pero también todo lo que hace, en particular, producto de la experiencia del partido bolchevique, bueno, a esos periodos preparatorios, ¿no? Previos a un momento agudo de la lucha de clases. Y creo que es fundamental pensarlo porque me parece que es precisamente ese el contexto político que estamos atravesando ahora, ¿no? En donde esta posibilidad
de recomponer un sujeto revolucionario pasa por qué lecciones saque, ¿no? De los fenómenos de la lucha de clases que cada vez son más agudos, se van extendiendo, en donde si bien aún no de manera generalizada la clase obrera es protagonista y hegemoniza los procesos, cada vez más se ve, ¿no? Una clase obrera más decidida que va haciendo una experiencia, ¿no? Y digamos, creo que eso es valiosísimo y que es muy importante porque una organización con, digamos, y anclada en la realidad, anclada en la clase obrera, con capacidad de incidencia en los fenómenos de la lucha de clases, que pueda tener diálogo con el movimiento de masas o que pueda incluso ser una dirección para el movimiento de masas, no se puede construir en cualquier momento, ¿no? Y lucha de clases habrá, el proletariado luchará, pero no está planteado que pueda vencer, ¿no? Entonces creo que frente a eso es crucial recuperar el legado de Trotsky y contrastar, ¿no? Frente a cómo puedan desarrollarse los hechos, pues el optimismo revolucionario, ¿no? Frente a particularmente la gran... la gran ofensiva ideológica que busca convencer de que no hay posibilidad de transformar radicalmente, ¿no? La sociedad, el mundo, pero que además es mucho más fácil llegar a un escenario de distopía y catástrofe planetaria, ¿no? Que a la posibilidad de preparar conscientemente un destacamento de la clase trabajadora que pueda encabezar, ¿no? Y levantar las demandas de sectores oprimidos para poder combatir al Estado capitalista y vencer, ¿no? Entonces, me parece que alrededor de la discusión de la parte anterior y sobre todo en torno a, bueno, las claves que da Trotsky para pensar la lucha de clases, la práctica militante de los y las revolucionarias y en particular la intervención en los fenómenos de la lucha de clases para poder desarrollar organizaciones revolucionarias, también tiene entre líneas y digamos con muchos momentos de reflexión lo importante que es para desarrollar sujetos revolucionarios poder también dar respuesta y dar sentido, ¿no? Transformar ese sentido y la forma de vida cotidiana a través de abrazar una militancia revolucionaria para entonces poder ligar la lucha cotidiana, el día a día, ¿no? Incluso esas peleas inmediatas, mínimas, con un horizonte de transformación radical de la sociedad y en perspectiva socialista, ¿no? Creo que eso es algo que no todos los revolucionarios tienen y que en el marco del surgimiento de los nuevos, digamos, de movimientos sociales, ¿no? Donde la clase obrera está diluida, pero está presente, este puente para pensar, ¿no? Cómo unificar la lucha contra la opresión a la lucha contra la explotación capitalista y recuperar el legado para forjar organizaciones revolucionarias que se prueben en la lucha de clases, pues es invaluable. Gracias. Yara Villaseñor, integrante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Vamos ahora con la intervención de Manuel Aguilar Mora, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante de la Liga de Unidad Socialista. Muchas gracias. Pues sí, es un debate muy interesante que plantean los compañeros que me han precedido, la compañera Lara, Máximo, Pablo. Sí, es muy importante. Primero que todo, quiero rectificarme. En efecto, no son 20 años los que no ha habido revolución, son 40 años. Si tenemos en cuenta que es del 79 y 80, cuando sucedieron las últimas revoluciones exitosas que hubieron en Nicaragua y en Irán. Pero ya supimos en esos 40 años el desastre que tuvieron después, ¿no? Y que estamos actualmente viendo. Y podemos decir lo mismo del siglo. Pasó un siglo y no podemos decir que la herencia del siglo XX sea muy positiva, más bien es desastrosa. Estamos viviendo exactamente la herencia del siglo XX, desastrosa. Y un análisis histórico, aunque no es la historia una tribuna, no es un tribunal de historia, por supuesto, pero hay que hacer análisis, hay que hacer conclusiones. ¿A qué se debe esta desastrosa situación por la cual estamos viviendo estas generaciones? Esta desastrosa situación que pone a la humanidad al borde de catástrofes impresionantes, catástrofes sociales, catástrofes bélicas. La guerra atómica se inauguró exactamente después de la Segunda Guerra Mundial y la guerra atómica
ya lo dijo Einstein, si se da una guerra atómica, sería la tercera guerra mundial, pero la cuarta sería a pedradas, esa famosa brutal de Einstein, para que tenerla muy en cuenta, porque no está descartada que podamos llegar a una situación en que el planeta tenga que luchar a pedradas en lugar de con armas. Y también estamos en la situación de la cuestión climática, ¿no? El cambio climático es una situación que plantea horizontes apocalípticos para dentro, no para dentro de un siglo, para dentro de 50 años. La desaparición de enormes cantidades de territorio porque está subiendo el nivel de las aguas del mar por el deshielo de los árticos, por tantas catástrofes ambientales como son la deforestación, el incendio del Amazonas, etcétera. Es decir, no estamos en una situación exactamente idílica. Y la pregunta es, ¿a quién se debe esto? ¿Quién nos heredó esto? La respuesta, queridos compañeros, no es posible eludirla. Es la herencia del capitalismo. Es la herencia de la contrarrevolución que se ha apoderado en el siglo XX, en última instancia, de la agenda política mundial, la contrarrevolución, llámese imperialista, llámese fascista, llámese stalinista. Ahora, ya Trotsky mismo nos enseñó qué hay que hacer para hacer la división, hacer la diferenciación de la contrarrevolución. La contrarrevolución, dice Trotsky, no es un bloque, la contrarrevolución tiene diferenciaciones. Y decían textualmente, en un texto que acabo de leer hace unos días, en el sentido de la contrarrevolución es mucho más peligroso el estalinismo que el propio Hitler. Hitler mata a los comunistas. Hitler es un descarado contrarrevolucionario, se le puede considerar así, punto. En cambio, la contrarrevolución estalinista es mucho más peligrosa porque está dentro del movimiento obrero y hace más daño por la confusión que hace y por la violencia. Muchos camaradas de la época de Stalin, que eran trotskistas o semi-trotskistas, hablaban de que el stalinismo era el fascismo rojo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa la socialdemocracia? Significa la existencia de Europa occidental capitalista. ¿Qué significa el estalinismo, la contrarrevolución estalinista? Significa la restauración del capitalismo en la Unión Soviética. Significa la crisis y la destrucción de los partidos comunistas a nivel mundial. Desde el punto de vista histórico, el balance de la contrarrevolución socialdemócrata, mejor dicho, el balance de la socialdemocracia y del estalinismo es contrarrevolucionario. Es un balance negativo para el proceso revolucionario, para la clase obrera, para su conciencia, para su fortaleza. O sea que son diferentes, por supuesto, el fascismo y el estalinismo, muy diferentes, pero al mismo tiempo son parecidos. Y eso es lo que nos enseñó Trotsky, bastante claramente, con motivo de los procesos pacificados de Moscú en los años 30. Cuando llegó aquí a México, lo primero que hizo Trotsky, cuando llegó en 37 a México, fue luchar contra el estalinismo, porque lo habían puesto a él como el principal acusado de los procesos estalinistas fraudulentos que se estaban dando en Moscú. Entonces, yo creo que los seres conscientes, como estamos aquí discutiendo, todos nosotros que somos personas conscientes, que somos personas ilustradas, que estamos entendiendo lo que significa el momento actual que estamos viviendo, debemos entender que no hay mucho tiempo para que históricamente podamos resolver los problemas que se están dando en la humanidad. Sí, en cierta forma, a partir de la Primera Guerra Mundial de 1914, la humanidad ha vivido tiempos apocalípticos. La Guerra Mundial número 2 fue una guerra en donde murieron casi 70 millones de personas. Una guerra atómica puede ser una guerra peor todavía que la Segunda Guerra Mundial. Así que yo creo que la enseñanza de la actualidad de la revolución que nos dijeron Lenin, Trotsky, que
elaboró Lucas en un precioso librito que se llama La actualidad de Lenin, un libro que se llama Lenin, en donde habla de exactamente la actualidad de la revolución. Lo que está pasando en Estados Unidos en este momento es impresionante. ¿Cuándo se hubiera pensado que este año iba a haber una fuerza de insurrección civil tan poderosa como la que tenemos actualmente en Estados Unidos, la que estamos viendo en Estados Unidos? En el país capitalista clave, la potencia fundamental del sistema. ¿Cuándo hubiéramos pensado eso? En 2019, ¿quién hubiera pensado eso? Así que, compañeros, seamos sensatos y aprendamos de las lecciones. Lo que estamos viendo es apenas algo de lo que vamos a ver el año que entra, en los próximos años. No podemos decir que de aquí a otros 40 años no va a haber revolución, Máximo. Va a haber revoluciones. De aquí, no sé cuántos años, pero no vamos a esperar otros 40 años como los que hemos esperado hasta ahora. Eso estoy convencido. Y yo creo que si voy a vivir todavía, a pesar que ya estoy viejo, ya estoy muy viejo, soy más viejo de todos ustedes, entonces yo creo que si voy a vivir para ver revoluciones en este próximo, digamos, lustro, o máximo de la década que me queda de vida, ¿no? Sí voy a ver revoluciones y voy a participar y voy a estar muy contento de que los jóvenes de este momento van a entender, porque son más inteligentes, mucho más inteligentes que nosotros lo éramos hace 50, 70 años, y por supuesto sus hijos van a ser aún más inteligentes y van a resolver los problemas que no pudimos resolver nosotros. Los trabajadores, los explotados y los oprimidos, la historia los está poniendo en un momento clave. O se van a la revolución, o el abismo, la catástrofe, el apocalipsis se espera en este sistema decadente que actualmente es el capitalista. Y si ya se me acabaron los 7 minutos, quiero decirles simplemente como final, compañeros, verdaderamente lo que está pasando en Estados Unidos debe llenarnos de optimismo, debe llenarnos de fuerza. Esto está pasando en Estados Unidos cuando no imaginábamos que Trump iba a ser imposible que se reeligiera. Bueno, se puede reelegir, pero puede ser un fraude monumental que puede provocar incluso una guerra civil. No imaginábamos esto, y Estados Unidos es ya un país en crisis. La crisis llegó a la potencia imperialista fundamental. Esto quiere decir que el sistema está cada vez más decadente, cada vez más en crisis, cada vez más corrupto, cada vez más imposible de seguir siendo la salida, la forma en que se puede vivir en esta humanidad. Así que seamos optimistas y veamos el problema en forma dialéctica, en forma de acuerdo a esta gran elección que nos dieron nuestros maestros bolcheviques y trotskistas. Tener optimismo para que la humanidad viva en un bienestar en el futuro y entender que la actualidad de la revolución es un proceso en que hay giros bruscos e imprevistos en una situación de decadencia como la que actualmente vivimos. Gracias. Gracias, Aguilar Mora, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, integrante de la Liga de Unidad Socialista. Finalmente vamos con la intervención de Pablo Prinari, también del Movimiento de los Trabajadores Socialistas y del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Sí, gracias, Diana. Sí, yo en mi segunda intervención iba a hablar de algunas cosas que no pude incluir en la primera, pero teniendo en cuenta el debate y la discusión, quedará para otro momento, porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Lo que se está discutiendo, lo que estamos intercambiando. No, en primer lugar, a mí me parece que, yo estaba pensando cuando lo escuchaba Máximo, me parece que hay que evitar establecer una identidad entre las organizaciones y la subjetividad, por decirlo de alguna forma, parte muy importante de la subjetividad del movimiento obrero y de masas, por ejemplo, sus organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, y las direcciones.
políticas. Es decir, hay evidentemente una relación y una actuación de una sobre la otra, pero creo que hay que de alguna forma establecer casi desde el punto de vista metodológico una distinción. Porque, por ejemplo, si nosotros, digo porque si nos pensamos, por ejemplo, incluso antes de hablar de lo que estuvimos hablando del siglo XX, pensamos la experiencia de la socialdemocracia previa a la Primera Guerra Mundial, efectivamente la acción de la dirección socialdemócrata pues actuó evidentemente convirtiendo por la política, convirtiendo las organizaciones del movimiento obrero en cosas que no sirvieron para la lucha revolucionaria y, por ejemplo, para enfrentar el camino abierto hacia la Primera Guerra Mundial, digamos, ¿no? Pero tiene que ver con la acción concreta y la acción de esas direcciones sobre esas organizaciones del movimiento de masas, digamos, ¿no? Es decir, lo digo esto ¿por qué? Porque me surge la pregunta a partir de lo que se planteaba. La crisis actual, el retroceso de los sindicatos, por ejemplo, que tú mencionabas, ¿es porque desaparecieron como aparatos contrarrevolucionarios internacionales? No que no existan, por supuesto, partidos comunistas y direcciones contrarrevolucionarias, a lo cual me voy a referir ahora, pero como aparato internacional, como era en los años 30, eso no está más, digamos, ¿no? Y no está más también, por una parte, por la propia dinámica, pero también porque, por ejemplo, en el caso de las socialdemocracias, pues se integraron tanto al Estado capitalista imperialista, pues que incluso, pues, o sea, retrocedieron en sus propias posiciones en el seno del movimiento obrero, como es el ejemplo, por supuesto, por el Labour Party en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? O en Francia, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, la crisis es por la desaparición, es decir, es un resultado de eso, porque si fuera así, bueno, no, yo creo que no, yo creo que esas direcciones fueron cómplices de una ofensiva. Digo, en primer lugar, fueron cómplices y responsables de que la revolución no haya triunfado, por ejemplo, en los países europeos de Europa Occidental, después de la Segunda Guerra Mundial. Es el caso de Grecia, el caso de Italia, el caso de Francia, etcétera, etcétera. Pero después, durante los años siguientes, Mayo francés, podemos por supuesto discutir muchísimo en torno a eso, pero después, en las décadas, y a partir de eso, jugaron un rol de complicidad y de permitir que pasara una ofensiva neoliberal brutal, de la cual se hicieron también gestores, y se reconvirtieron políticamente y se derechizaron al calor de esa ofensiva neoliberal, pero permitieron que pasara esa ofensiva neoliberal sobre las organizaciones del movimiento obrero y de masa, digamos, ¿no? Entonces, me parece, por supuesto, sin dejar de mencionar que en el caso de la dirección estalinista a nivel internacional se convirtió y se pasó con armas y bagajes al campo de la restauración capitalista, digamos, ¿no? Y fueron, la última expresión de eso es China, digamos, ¿no? Lo vemos también con la dirección cubana, y ni hablemos de lo que fue la Unión Soviética y los países del este. Entonces, jugaron un rol clave y fundamental en eso, digamos, ¿no? Me parecía eso importante plantearlo, digamos, ¿no? Para ubicarlo histórica y políticamente. Ahora bien, sin duda, hay que recomponer en clave revolucionaria el movimiento obrero. Y hay que recomponerlo en clave revolucionaria, digamos, ¿no? Por supuesto, partiendo de las conquistas que existen y que hay que defender y que hay que desarrollar. Por ejemplo, los sindicatos, aunque no representen el conjunto de la clase trabajadora, deben ser defendidos ante la ofensiva, por supuesto, y recuperados como herramientas de lucha, y además bregando para que los mismos incorporen a sectores que hoy no están dentro de los mismos, como los trabajadores precarizados, no sindicalizados, etc., lo cual implica una pelea política contra las direcciones que existen, porque efectivamente hay y actúan, digamos, ¿no? No solamente en México, sino a nivel internacional, digamos, ¿no? Por ejemplo, sobre la dinámica que se dio en los últimos años, surgieron, además, por supuesto, de las direcciones burguesas que existen, y de los viejos reformismos, surgieron otras expresiones, que nosotros las hemos llamado como neoreformismo, por ejemplo, en el caso de Syriza en Grecia, que se pasó rápidamente al campo de la ofensiva imperialista y fue cómplice de eso. Podemos en España, que está en la alianza de gobierno, y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el DSA, un partido tradicional de la Segunda Internacional, que hoy
está ubicado a la vera izquierda, pero capitulándole políticamente al Partido Demócrata, digamos, ¿no? Entonces, bueno, además de las direcciones sindicales, las burocracias políticas y sindicales que actúan, digamos, ¿no? Sin duda hay que recomponer en clave revolucionaria, pero eso es a partir justamente de una pelea política frente a la acción de las mismas. Es decir, ¿por qué? Porque hay distintos proyectos para el movimiento obrero, para el movimiento de masas. El proyecto de las direcciones reformistas y no reformistas es que vaya como furgón de cola de la burguesía, digamos, ¿no? Y contener la espontaneidad que pueda desarrollarse y pueda surgir, y por supuesto prepararse para cuando surjan procesos revolucionarios más avanzados, y la perspectiva que creo que tenemos que tener los marxistas revolucionarios es bregar por impulsar una política independiente en el seno del movimiento obrero y por enfrentar los distintos desafíos que nos plantea la realidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, evidentemente el problema de la actitud a tener frente al Partido Demócrata, que es el gran desvío en las próximas elecciones, pues sin duda marca y divide aguas respecto a qué hacer y qué tienen que hacer los revolucionarios, digamos, ¿no? Hay muchos que dicen que hay que votar a Biden como mal menor, y bueno, y están los socialistas revolucionarios que, sean muchos o sean pocos, plantean que hay que tener una política alternativa y buscar la forma de construir una organización revolucionaria y una gran publicación en Estados Unidos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? En México también tenemos la situación de la explosividad del movimiento obrero, que se expresó en algunos momentos en los últimos años, del movimiento obrero maquilador en el norte del país, que enfrenta una enorme el peso de no solamente el aparato y la persecución del Estado y las fuerzas represivas, sino también de la burocracia sindical, y bueno, evidentemente, pues ahí está planteado desde recuperar los sindicatos allí donde sea posible, hasta construir organizaciones sindicales democráticas y combativas, ahí donde no haya otra opción más que eso, digamos, ¿no? Entonces, para pensar la emergencia de un movimiento obrero en México que sea profundamente antiburocrático, profundamente combativo y clasista en ese sentido, digamos, ¿no? Y si, por ejemplo, si pensamos el panorama, que yo no lo llegué a plantear en el punto anterior, sobre lo que es el panorama de precarización y de despidos, que es un cáncer que afecta a las filas del movimiento obrero, porque genera una terrible desorganización, como sabemos que toda crisis puede generar, digamos, ¿no? Frente a eso, que es por otra parte que está pasando gracias a que las direcciones sindicales de México, reformistas, están en una tregua en los hechos con el gobierno nacional, digamos, ¿no? Porque es la realidad, digamos, ¿no? Pandemia o no pandemia, esa es la ubicación que tienen. Entonces, en ese sentido, reagrupar a la vanguardia con una política alternativa frente a los despidos, con un programa progresivo para luchar contra la precarización y esta situación que se vive, y no solamente para reagrupar a un sector de más avanzado, sino para que desde ahí poder tener política para justamente apostar a sectores más amplios de la clase trabajadora, incluso si generas un volumen de fuerza determinado, pues poder imponerle a las direcciones sindicales burocráticas una política alternativa, o pelear por eso, por desenmascararlas, digamos, ¿no? Bueno, eso creo que es buscar las vías para recomponer un movimiento obrero que viene enormemente golpeado por la ofensiva capitalista, por el neoliberalismo, pero también por el resultado de la propia acción de sus direcciones, de las direcciones que actúan y que actuaron durante años. Bueno, yo quería plantear eso fundamentalmente. Creo que el debate está bueno, está muy bueno, es muy interesante, hay que seguir la discusión sin duda, y creo que efectivamente homenajear a un revolucionario como Trotsky, pues es debatir y discutir políticamente además de la historia, pero también cómo prepararse para el futuro, ¿no? Yo quería plantear nada más que eso. Gracias. Por cerrar esta última ronda de esta mesa de debate que tuvimos a 80 años del aniversario luctuoso del revolucionario León Trotsky. Definitivamente este ha sido un debate muy interesante y bueno, si bien ahora tenemos que cerrar la transmisión, si todos ustedes están de acuerdo, podríamos continuar con este debate en una próxima ocasión. Estoy segura que también todos los que nos están viendo estarían de acuerdo en dar continuidad a esta discusión tan interesante. Y pues muchas gracias a Máximo Modonesi, Yara Villaseñor, Manuel Aguilar Mora y Pablo Prinari por participar en esta transmisión especial desde la izquierda a 80 años del aniversario luctuoso de León Trotsky. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Hasta luego. Bueno, antes de concluir, también quisiera dar algunas invitaciones.
Este jueves 27 a las 19 horas va a haber, vamos a tener un programa también a propósito de los 80 años del revolucionario León Trotsky. En esta ocasión va a estar Pablo Prinari hablando específicamente del exilio de Trotsky en México. Los invitamos a que lo sigan, por supuesto, a través de las redes sociales de La Izquierda Diario México, este jueves 27 a las 19 horas. No lo olviden. También este 27 de agosto se unen las protestas que recorren Estados Unidos, que ya varios de nuestros ponentes decían, que recorren Estados Unidos y en todo el continente. En la Ciudad de México se realizará el día de mañana, 27 de agosto, un mitin en apoyo a la lucha y la rebelión del pueblo de Estados Unidos. La cita es a las 16 horas frente a la Embajada de Estados Unidos en la avenida Paseo de la Reforma. También pueden seguir esta cobertura a través de La Izquierda Diario México. Asimismo, en este ciclo de actividades a propósito del 80 aniversario luctuoso de León Trotsky, se sigue realizando el curso virtual Vida y Pensamiento de León Trotsky. Si estás más interesado en conocer acerca de la vida y el pensamiento de este revolucionario, te invitamos a que sigas viendo este curso. La próxima sesión va a participar Yara Villaseñor y abordará el programa de transición. Será transmitida el sábado 29 de agosto a las 19 horas. Pueden encontrar toda la información para inscribirse y para ver las sesiones anteriores a través del portal de laizquierdadiario.mx. No dejes de visitar la red de diarios de La Izquierda Diario para conocer más acerca de la vida, del pensamiento de Trotsky y su exilio en México. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión desde la izquierda y por supuesto al equipo técnico de La Izquierda Diario México por hacer posible este espacio. Conoce laizquierdadiario.mx y súmate a esta red internacional de diarios impulsada en México por el Movimiento de los Trabajadores Socialistas. Organízate con nosotros para que construyamos una alternativa política de los trabajadores, las mujeres y la juventud. En medio de la pandemia, La Izquierda Diario México ha recibido más de 400 denuncias de trabajadores de todo el país que expresan las condiciones en que fueron obligados a trabajar y los abusos patronales, dando voz a la otra cara de la pandemia. Cuéntanos tu experiencia, queremos conocer cómo vives la nueva normalidad. Comparte este video y suscríbete a nuestras redes sociales.